vivo en Puerto Rico. Llegó el maestro, llegó el maestro. Llegó el jefe. Hola, hermano. Hermano. Bendiciones. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, alumna, ¿cómo está usted? Un abrazo desde por aquí. Hola. Un abrazo a todos. Saludos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Hola. Bendiciones, bendiciones. Qué bueno verlos de nuevo, ¿ah? Sí, hombre. Bendiciones a todos mis hermanos, los amo. Les amamos, Amén, hermano. igualmente. Bueno, ahí podemos ver el chat. Ahí dice Luz García, welcome. Saludos, Luz. Saludos, Reina, que dice buenas tardes a todos. Saludos a todos, dice Ana Arias. Por aquí Carmen Fría. Dice hermano Iberillo, vivo en Dallas. Buenas noches. Dice hola. Bueno, saludos, ¿verdad? Tenemos personas de España, tenemos personas de Colombia, tenemos personas de México, tenemos personas de Nicaragua, de Bolivia. Bueno, si se me pasa alguien o algún país, díganoslo por ahí en confianza. Si nos puede escuchar, ¿verdad? Yo creo que ya se están. Déjame ver cuántas personas hay conectado. Ya vemos 40. Se supone que para esta clase hayan más de 140 personas. Obviamente algunos no van a estar conectados en vivo porque otros, pues, por la diferencia de horario, tenemos personas pues, de Italia, la diferencia de horario, pues, también les cuesta. Tenemos de España, tenemos de Italia, tenemos de Noruega, eso ya, pues, en la parte de Europa. Aquí está, y que no se me olvide, ay, Dios mío, me van a jalar de las orejas. Chile, Argentina, tenemos hermanos de Argentina también. Tenemos personas que hoy, entre hoy y ayer se conectaron nuevos de aquí, ¿verdad? En los Estados Unidos y Puerto Rico. También, obviamente, yo le digo que me ayude, ¿verdad? Perú, tenemos de Canadá. Creo que hay una persona de Francia que también estuvo con nosotros la vez pasada, pero por la diferencia de horario no se pueden conectar. Nuestro hermano de Rusia, ¿verdad? Que colombiano en Rusia también va a estar en estas clases. No sé si se pueda conectar o puede estar en algunas clases. Ya saben, allá sí que la diferencia de horario es abismal. Y bueno, por lo menos aquí lo del frío no es tan terrible como allá. Ahora estamos aquí, ¿verdad? En el calorcito, en el verano. Saludos, Perla desde Los Ángeles. Ahí está. Saludos, Miguel. ¿Cómo está, hermano Miguel? ¿Cómo está? ¿Cómo están los workouts? Ahí. Bueno, vamos a aprovechar, ¿verdad? Yo sé que no dimos, como de costumbre, siempre damos como una transmisión anterior a las clases para explicar la dinámica que vamos a llevar. Decidimos, ¿verdad? Todo comenzar directo desde hoy, 24 de junio. Estaremos terminando ya las clases en septiembre, pero ahora en comienzo vamos a aprovechar para explicar la dinámica de forma breve de lo que vamos a hacer. Básicamente sería la diferencia a los demás trimestres es, número uno, todas las clases van a permanecer en el Drive hasta fin de trimestre. No se van a estar borrando. Yo le pagué a Google para ampliar ya más la memoria. Si hay que ampliar más, pues se amplía. Así que siempre que estemos aquí en clase, no va a haber problema. Hasta fin de trimestre vamos a tener todas las clases en el Drive. Creo que inclusive todavía hay algunas clases del trimestre pasado que están en el Drive. Que con eso no va a haber problemas, si algo pasa, etcétera. Bueno, hasta fin de clase. Yo espero que pues todas las cositas que tenemos ahí ustedes las bajen, las guarden, las almacenen porque ya a final de clase pues ya no van a estar, pero durante todo el trimestre va a estar ahí, no se va a borrar nada. Número dos, otra cosa que va a hacer de cambio en los trimestres es que ahora cada semana vamos a dar una clave y una contraseña diferente. Usted sabe que está el passcode y otro ID que pide, ¿verdad? Aquí Zoom cuando entramos. Toda la semana vamos a hacer, ¿verdad? Uno diferente para entrar. Así que tienen que estar toda la semana pendientes, ¿verdad? Al caso del email para el cambio de contraseña toda la semana. Usualmente vamos a hacer el envío el día antes, que sería jueves o el viernes en la mañana. Yo sé que mientras pasa la semana, yo comprendo, o sea, trabajo, situaciones por resolver, cosas que hacer, etcétera, etcétera. Entonces uno se envuelve mucho. Entonces, como ya jueves, pues ya la cosa va bajando, ya el viernes tenemos la clase, pues para que estén envueltos en la clase y en lo que se va a hacer y no sigan recibiendo email toda la semana.
pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el envío jueves. Vamos a hacer, valga la redundancia. Vamos a hacer el envío jueves, todos los jueves o viernes en la mañana, de la contraseña que se va a usar cada semana. Como pueden ver, pues ahora ya tenemos dominio de que cuando la persona entra directamente al chat room o aquí al Zoom, está en mute. O sea que solamente para hablar, para tomar la palabra, tienen que quitar el mute. Si en algún momento tienen alguna pregunta o desean alguna intervención en cualquier tema que estemos tocando durante todo este trimestre. Ya más o menos, bueno, ya tenemos ahora un poquito más de dominio de las cosas por acá. Pero bueno, les quiero decir, qué bueno verlo. Por ahí vemos caras conocidas. Ya los conocemos, la mayoría. Hay personas que entran nuevas. Yo le expliqué, ¿verdad? A los que están entrando nuevos. Claro, esto es una continuación del Apocalipsis de nuestro trimestre pasado. Pero al ser continuación, como quiera, toca temas que son aislados. Por lo menos, si yo voy a llegar a una iglesia, yo no puedo hablarte todo el Apocalipsis para explicarte de un tema específico y meramente hago referencia al Apocalipsis. No tengo que hablarte de todo el Apocalipsis para hablarte del tema del Apocalipsis que voy a tocar. Por eso yo les expliqué, no es lo mismo, no vamos a tocar los mismos temas, sí vamos a hacer referencia breve a lo que hemos visto anteriormente, pero realmente es algo totalmente nuevo. Aunque terminamos la vez pasada en el capítulo 12 del Apocalipsis, sin embargo, englobamos muchos temas. En esta parte vamos a englobar los temas que nos faltan, o sea, no hablamos del milenio. Yo había dicho que íbamos a hablar de las dispensaciones y de los 7 pactos bíblicos, no nos dio el tiempo. Este es lo que vamos a hablar nosotros hoy en nuestra primera clase, y yo encontré que es más que bueno, más que importante que se hable en la primera clase de hoy, porque esto, bueno, nos va a dar como una referencia o podernos ubicar en la parte del compendio profético del comienzo al final de todo, ya que entendiendo esta parte de las dispensaciones, el factor tiempo, el trato de Dios con el hombre, podemos pues obviamente ya ir más o menos asentando mientras tocamos los temas, lo que es el milenio, lo que va a comprender el reino de Jesucristo aquí en la tierra después de su segunda venida visible. Y vamos a ver, ¿verdad?, como tal el orden de los tiempos. Además de esto de los 7 pactos bíblicos, 7 dispensaciones, desenmascaran por completo y dejan sin herramienta esta falsa doctrina que salió bien reciente en las iglesias sobre esto de pactar con Dios. Quizás algunos lo dicen, bueno, por ignorancia o por falta de conocimiento de que pacte con Dios, porque realmente, o sea, nosotros no somos los que elegimos los términos bíblicos. Los términos ya están dados. Nosotros meramente lo que hacemos es predicar la Biblia. O sea, con Dios no se pacta. Dios es el que como tal da los pactos. Tú no le dejas, o sea, el padre es el que deja el testamento al hijo, no el hijo al padre. Tú cuando, por ejemplo, haces una promesa a Dios por algo que salga de tu corazón a aportar para la obra, tú no haces pacto, tú haces voto. Eso es, aunque usted diga, no, es todo lo mismo, no es lo mismo. Tú haces voto con Dios, pero los pactos como tal los da Dios. Los pactos es algo muy estructurado en el plan de Dios y no es algo que se haga con dinero para comprar los favores divinos. Lo que pasa es que la cosa hay que tomarla con pinza, porque la mejor mentira, mi hermano, es la que va camuflajeada con una verdad. Entonces, bueno, ya más o menos les hemos dicho la diferencia entre el trimestre o cómo vamos a trabajar las cosas. Yo creo que es un poquito mejor, ¿verdad? Que ya se deje todo en el drive durante todo el trimestre y un poquito, ¿verdad? Más así que, un poquito más así de safe, digámoslo así, que tengamos una contraseña y un password ID toda la semana. De esta manera también nos acostumbramos a esta dinámica de estar verificando siempre los emails, así que uno se pierde cualquier información y usted ve que es importante porque pues toda la semana sin esa contraseña pues no se puede entrar. Déjeme ver cuántos vamos por aquí. Habemos ahora 63 personas ya conectados. Ahora mismo son las 8:09. Como le habíamos dicho, habíamos mandado por email una notificación. Además de la contraseña, habíamos dicho que tuvieran a mano el libro Fe para ser arrebatado al fin de los tiempos. Si usted ve ahí a nuestra hermana Iribelia, ahí en la parte de fondo, la hermana, y desde el primer trimestre, la hermana, vea, ese es el libro. Cuando yo lo tengo por aquí, miren. Fe para ser arrebatado al fin de los tiempos, está en Amazon. Usted ve que es un libro grande, en letra grande.
para el propósito de que fuera, ¿verdad? Muy, bueno, que fuera lo más dinámico posible para llevar a cabo también estos estudios y fuera cómodo como tal para los hermanos. También, bueno, muy importante el principal libro que es la Biblia. Obviamente estos libros con material bíblico ayudan al entendimiento de la Sagrada Escritura y no solo se predica de boca, también en la manera escrita y en toda manera que sea posible. La Biblia dice que si nosotros calláramos, aún hasta las piedras hablarían. O sea que todo lo que sea de una herramienta que Dios nos dé o que nos provea, pues obviamente la debemos de aprovechar para la predicación de la palabra. Tenemos 62 participantes que están ahora conectados. Vamos a comenzar y tenga la Biblia por ahí, ¿verdad? Abierta. Vamos a buscar en Primera de Corintios capítulo 9. Perdón, hermano Miguel, perdón. ¿Y Sí. este libro qué pasó? Sí, hermana, ese libro es bien importante que también lo tengan porque mientras nosotros vayamos en el trimestre, acuérdate, son 2 clases, cada clase es un poquito más de 1 hora, entonces son temas aislados que vamos a estar interconectando uno con los otros para poder entender con anterioridad a lo que luego vamos a llegar, ir asimilando, irnos preparando, cosas de que cuando llegue todo, pues ahí ya tú sepas, mira, esto es de lo que me han venido hablando, este es el plan de Dios, y va a ser así. Entonces es bien importante, si la hermana muestra ahí el libro, hermana, ese es el libro El Mundo del Mañana, es escrito por mi abuelo. Yo realmente, bueno, no les puedo dar mucha referencia a cómo conseguirlo porque yo no distribuyo los libros de él. Yo lamentablemente, bueno, tengo que decir, el ministerio de él se lo quedó una persona y él es el que recibe comisión y por todo eso. Yo no sé cómo, nunca supe cómo trabajaban o pregaban con eso, pero ese es el libro. Muestra ahí la portada, mi hermana. Perdón, sí, perdonando, yo llamé a la librería en Puerto Rico y Okay. ellos fueron los que lo enviaron. Cuesta menos de $5 entre el envío y el libro. No es muy grueso, es bien delgado, pero sí llegó en poquitos días, así que si están a tiempo pueden llamar y ellos se los envían. Okay. O en el caso de Amazon es bien económico y ahí dice de forma general lo que va a ser el milenio. Fue uno de los últimos libros que mi abuelo escribió. Yo me acuerdo cuando lo escribió, yo me acuerdo cuando salió nuevo. Yo también obviamente lo leí, me impactó mucho, bueno, para aquel tiempo y de ahí yo también me fui preparando un poco más en este tema porque la realidad es que cada vez se predica menos y ese es el problema que nosotros vivimos hoy en día. El mismo problema que vivió el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no reconoció al Mesías en su primera venida porque en vez de dedicarse a estudiar las profecías, se pusieron a estar poniendo un montón de dogmas y de leyes que Jesucristo hasta les dijo que enseñaban como doctrina, mandamiento de hombre, y es el mismo problema que ahora se está viviendo en la iglesia. Y yo quiero decir, no es solo de los que se están pendientes de la apariencia, sino también de esta gente con los falsos pactos y con todo esto, o sea, dogmas de hombre. Reglas de hombre. Bueno, vamos a buscar, vamos a empezar, son las 8:13, vamos a ir avanzando, ¿verdad? Aquí en la dinámica, por lo menos el tema de hoy, van a ser los 7 pactos bíblicos y las 7 dispensaciones y lo tomamos como la primera clase para que de forma básica se pueda tener un fundamento en lo que usted vea cómo va, bueno, desarrollado la dinámica de todo. En nuestro trimestre pasado nosotros comenzamos hablando sobre el caso de los 7 candeleros de oro, sobre el caso de la fiesta judía, y habíamos dicho, entre una de las cosas, que el número 7, bueno, es número de plenitud y de perfección. En nuestro trimestre pasado explicamos que los 7 espíritus de Dios son las 7 cualidades del Espíritu Santo. No es que son 7 espíritus aparte, lo que pasa es que es un lenguaje divino como tal, de un, digámoslo así, dado a manera de enigma bíblico, o sea, una perla escondida, digámoslo así. Las 7 cualidades del Espíritu Santo manifiestan en la persona del unigénito Hijo de Dios y manifiesta en nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo que ahora ha venido a morar en la iglesia. Habíamos dicho el texto bíblico Isaías capítulo 11, cuando va una referencia al caso del Mesías, habla de esas 7 cualidades. Reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, de poder, de temor de Jehová. Entonces, el 7 viene a ser el número de plenitud y de perfección, y si podemos ver, está en todo, siempre está, o sea, Dios no solo siempre oculta su nombre en las partes, digámoslo así, en las profecías y etcétera, sino también que a través de este número 7 viene y habla, o sea, como una consumación de todo su proyecto. Por ejemplo, 7 pactos bíblicos, 7 dispensaciones,
significado de plenitud y de perfección para la consumación del plan de Dios para nosotros. Vamos a pedirle, ¿verdad? Déjame ver aquí. Vamos a pedirle a, bueno, y dice The Family, válgame mi hermana, Dios me la bendiga, The Family. Vamos a pedirle a la hermana que nos lea 1 de Corintios capítulo 9, versículo 7. Es Sánchez, ¿verdad? Si es Sánchez es bueno. Tiene que darle un mute, está en mute. Acuérdense que el teléfono, el micrófono va a estar en mute cuando entren. Déjame buscar por aquí. A ver si yo le puedo quitar el mute. Ahí va. Primera de Corintios, ¿qué? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 17. 9:17. Sí. Vamos a esperar a que nuestra hermana lo lea. Tienen que quitarle el mute al micrófono. Recuérdense que ahora, bueno, va a estar. Déjame ver si yo lo puedo quitar. Acuérdense que el mute va a estar puesto. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 17. Y vamos a explicar algunas cositas por ahí. Cuando estés lista, mi hermana. Sí, ahora estamos. Listo. Hermano, ¿usted está hablando conmigo? Sí, mi hermana, decía The Family. Perdóneme, pero yo no vi que se cambió el nombre a The Family. Yo decía que no es The Family. Sí, Okay, parece dice, Primera Corintios, disculpe. 9:17. 9:17. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que proclamando las buenas nuevas, presente gratuitamente el evangelio, para no usar mi derecho en el evangelio. Entonces, siendo libre de todos, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número. ¿Hasta dónde, hermano? Era 9:17, pero está bien, porque ahí se nos dice una palabra muy importante que es mayordomía. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿qué es lo que significa una dispensación? Y una dispensación viene a ser como una administración, es una administración de Dios en la línea del factor tiempo que fue puesta por medio de él. Una dispensación es una revelación progresiva de parte de Dios a la humanidad que tiene que ver con maneras de ser o formas de vida diferentes o distintas. Yo quiero decir, yo estoy de acuerdo en que obviamente las leyes morales de Dios nunca van a cambiar, pero hay otras cosas que van a ir a cambiar en el caso de la época del factor tiempo, precisamente por eso es tiempo. No podemos quitar eso, o sea, en la Biblia hay cambios. ¿Cuáles han sido? Bueno, por ejemplo, en el caso de la época, usted sabe, las vestiduras, no solo eso, en las administraciones diferentes, no era pecado que un rey tuviera varias mujeres. En esa época, imagínense cuántas tuvo Salomón, aunque el hombre se pasó. Pero el pecado de Salomón fue que por medio de ellas permitió la apostasía en el pueblo. David, como rey, tuvo muchas mujeres. Cuando él tomó la esposa de Urías, esa fue una de las cosas que Dios le sacó en cara. Mira, tantas que tú tienes, y vino el profeta Natán y le habló, mira, de una manera prefigurativa. Mira, este tenía tantas y tantas ovejas y la única ovejita que tenía aquel vino, se la quitó a la familia. O sea, diciendo, mira, la única mujer que tenía uno de tus valientes, que daba la vida, dio la vida por ti, tú se la quitaste, teniendo tú ya un montón de mujeres. Entonces, no era pecado en ese tiempo. Sin embargo, ahora la Biblia dice que a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Entonces, hay cambios. En la línea del factor tiempo han venido a suceder cambios progresivos. Por ejemplo, hubiera sido imposible que, bueno, imagínense, primero tenía que haber este sacrificio de expiación. En el caso del pueblo escogido de Dios, Dios tenía que escoger un pueblo para comenzar su trato de restauración con la humanidad. Entonces, este sacrificio de expiación que se hacía antes, ¿verdad? En el caso del pueblo escogido, prefiguraban el sacrificio de Cristo. Mientras el tiempo aguardaba, la línea del factor tiempo, eso se llevaba a cabo. Todos sabemos lo que pasaba, por lo menos en el caso del tabernáculo portátil, antes de que se levantara el primer y el segundo templo judío. O sea, anualmente
venía el sacerdote tenía que estar sin mancha, era amarrado, había como una cadenita que le amarraban, porque si el hombre entraba que no era bien, que no era purificado, que estaba algo mal con él delante de Dios, y Dios personalmente descendía a ver el sacrificio y a probarlo. Entonces, si estaba mal, el hombre moría y nadie podía entrar allí porque morían también. Entonces, si no escuchaban esas campanitas, bueno, yo le estoy explicando más o menos parafraseando sencillamente, ¿verdad? De forma entendible. Si esas campanitas no las escuchaban, era que algo pasó, el sacerdote murió, entonces lo tenían que jalar fuera, porque si alguien entraba para allá, la gloria de Dios los mataba. Entonces, es los cambios, la línea del factor tiempo. Ya entonces viene Cristo, por eso se rompe el velo del templo se rasga, porque ahora cada uno de nosotros venimos a ser real sacerdocio santo. Antes tenía que haber un sacerdote en representación. Que fue Usías, usted ve el pecado que hizo también Usías, que hizo Saúl, haciendo de sumo sacerdote, y esto, por ejemplo, a Saúl le costó el reinado, sacrificando, o sea, cuando el que tenía que hacer eso era Samuel. Bueno, hoy en día, ahora la iglesia, por el sacrificio de Cristo, es real sacerdocio santo. Podemos ir al Padre por medio de Jesucristo, podemos orar, podemos interceder, podemos ser guerreros y guerreras de oración, podemos clamar. Entonces, han habido cambios. Cuando el texto dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, tenga cuidado, porque hay mucha gente que lo tergiversa. Yo no sé, o sea, porque yo no le veo la lógica de decir que Dios no cambia, en ponerte dogmas que han sido, ¿verdad?, de denominaciones evangélicas de cierto tiempo para acá. Y yo respeto, obviamente hay que decir, las leyes morales son una. Y hay cosas que se sobreentienden, pero una cosa es Dios, y este es el contexto, que no cambia porque Él ya es perfecto, pero su trato hacia la humanidad en las diferentes épocas, trato y dispensaciones cambia porque es una revelación progresiva, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Imagínense, las culturas, las iglesias que son o denominaciones misioneras saben a los retos que se enfrentan, porque los choques culturales son fuertes y siempre se trata, ¿verdad?, de llevar la palabra de una manera comedida a cada cultura. El que no conoce nada del campo misionero siempre va a estar atacando y siempre va a estar juzgando a los demás y usando textos fuera de contexto para buscar pretextos. Bueno, entonces la dispensación o dispensaciones significa administración. Es la mayordomía de Dios en su trato a la humanidad por medio de la línea del factor tiempo que fue puesta por Él. Ahora, vamos a buscar aquí en nuestro libro, rapidito, fue para ser arrebatado el fin de los tiempos. Yo espero que tenga la concordancia en la misma página. Trate de buscar el capítulo 3. No sé si lo compró por Kindle. Meramente capítulo 3, por lo menos en el libro está en la página 117 en nuestra última edición. Yo espero que concuerde, ¿verdad?, con la mayoría de los que lo tienen. Los que no tienen, no importa, síganos por aquí, y si puede adquirirlo en Amazon, se lo recomendamos. Es económico, es grande, y se va a poner muy contento porque realmente es muy económico para todo lo que hay acá. Ahí puede ver, ¿verdad?, el libro. Gracias, mi hermana. Ahí está la portada. Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos. Bueno, vamos a explicar algunas cositas por acá. Y primero, cuando estudiamos la doctrina bíblica, nos damos cuenta de este error como tal de hoy en día, de que se dice pacte con Dios por dinero, porque tú no puedes pactar con Dios. Entonces, ¿cuántos pactos hay? O sea, ya los pactos Dios los da. Tú cuando das ofrenda, das diezmo, cuando dice, Señor, por ejemplo, yo voy a dar esto por fe porque yo creo que tú me vas a multiplicar al 100 por 1, tú haces voto con Dios. Tú no haces pacto. Pacto es otra cosa que es muy profunda, muy diferente. Es algo establecido para toda una regla de vida en una administración completa, que quien la establece es Dios. O sea, hasta en la lógica como tal se ve. Bueno, yo primero quiero hablar sobre el caso de esto. Vámonos a la página 119. Ya sabemos que estamos en el capítulo 3. Y aquí dice, un pacto es dar testamento, y un hijo no es el que da un testamento al padre, sino el padre al hijo. Y en los pactos de Dios siempre habrá una dádiva que vendrá de Dios, no del ser humano.
esto de los pactos bíblicos, estoy leyendo, es importante de entender en contraste con las dispensaciones, porque así entendemos el plan de Dios hacia nosotros, la humanidad, sin confusiones y tener una imagen cada vez más clara del escenario profético y de la revelación divina. Ahora, relacionado a los pactos, número uno, ahí lo podemos ver, Dios es el que pacta. Número dos, Dios es el que pone las reglas del pacto. Número tres, el hombre se somete al pacto de Dios. Y número cuatro, al fallar al pacto, Dios toma su uso exclusivo de autoridad y entonces, como todo Dios, viene a ser juez y parte proponente de los pactos. Por eso es que al final de cada dispensación, como vamos a ver ya mismo, siempre hay un fracaso humano. Siempre todo termina en el fracaso humano. Vamos a ver por aquí, déjenme como tal, quiero por aquí ahora compartir unas imágenes. Vamos a ver por aquí, dame un momentito a lo que buscamos. Ahora aquí lo tenemos. Quiero, ¿verdad? Para ponerlo aquí frente a la pantalla. De acuerdo a los pactos, se enlazan con estas 7 dispensaciones bíblicas, que son inocencia, conciencia, gobierno, promesa, ley, gracia, y la última, la que vamos a llegar, pues obviamente que es el reino milenial. Ahora mismo estamos en la 6ª, que ya está en los comienzos del fin, que es la dispensación de la gracia. Yo me imagino que eso, bueno, usted lo ha escuchado varias veces. Dispensación de la gracia, dispensación de la ley, son las que más se escuchan, pero ya todo viene de un proceso de años. Entonces, ahí usted las puede ver, el caso de las 7 dispensaciones bíblicas. Antes de hablar de cada una de ellas, por eso yo quería, ¿verdad? Primero que nada, mencionar sobre estos pactos, para que entonces poco a poco pues se vaya entendiendo lo que es el significado de cada una de estas cositas, ¿verdad? Que van de acuerdo al propósito de Dios. Vamos al primero de los 7 pactos bíblicos, que es el pacto edénico o adámico, donde todo comienza. Alguien que nos pueda leer en Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo lo puedo decir, pero quiero que nos los lean. Alejandro, léenos por aquí, Alejandro Milla. Léenos por ahí Génesis capítulo 1, versículo 1, por ahí rapidito. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Perfecto. Entonces, después de ese punto, te va a decir en la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo es que si primero Dios crea los cielos y la tierra, entonces la tierra va a estar desordenada y vacía? Yo tengo que ver las leyes gramaticales. Si es punto, es que Dios ya había creado desde antes, desde el principio, los cielos y la tierra. Algunos teólogos dicen que cuando dice principio, que supuestamente eso tiene que ver con el principio del tiempo. Yo me voy más del lado que meramente era no el principio del tiempo, sino el principio de todo lo que iba a pasar, ¿verdad? En el caso de este planeta. Pero algunos dicen como tal el principio del tiempo, pero realmente el tiempo se comienza a contar ya con la creación del ser humano, no con la tierra primitiva en la que antes realmente quien estaba aquí era Lucifer. Él era el que estaba encargado de la adoración a Dios junto con las criaturas celestiales, y antes la tierra no era un reino vegetal, era un reino mineral. O sea, se dice en la Biblia que Dios planta un huerto en el Edén, o sea, el Edén antes existía, y la Biblia después dice que Lucifer estaba en el Edén de Dios. Entonces, si te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Después te dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué la desordenó? Porque Dios nunca crea nada desordenado y vacío. La desordenó la rebelión de Lucifer. Claramente te está diciendo, después de la rebelión de Lucifer, Dios quiso restaurar la tierra. Entonces, en lugar de Lucifer, crea al hombre. Entonces, obviamente Lucifer se puso celoso y entonces en un ataque directo a Dios, orquestó, estudió cómo Dios nos creó como seres humanos, a imagen y semejanza de él, con espíritu, alma y cuerpo, vio como tal el animal perfecto que podía usar para la tentación, y entonces el hombre como tal cae en la tentación. Bueno, vamos a hablar, yo voy a leer aquí en el libro sobre el pacto edénico o adámico. ¿Qué tenía que ver ese pacto? Bueno, Dios otorga el mundo a Adán y a Eva. Entonces, la cuestión es que cada pacto de Dios, como lo puede leer en el libro, envolverá una determinada ley. Dice, en este caso, podían comer de todos los frutos del huerto,
menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces Adán sostendría su posición delante de Dios, guardando obediencia al mandato de multiplicarse y llenar la tierra, sojuzgarla, y también el no comer del fruto prohibido. Obviamente eso era meramente reproducirse, gobernar la tierra, gobernar sobre los animales que Dios como tal les había creado. Él les puso nombre, los conocía, fue él quien les puso nombre a todos ellos. Bueno, precisamente por eso la serpiente antigua no tentó a Adán. Él conocía perfectamente los animales, la naturaleza animal. El hombre antes podemos ver que tenía una capacidad superior a la que tenemos nosotros ahora, luego de la caída, porque ponerle nombre a todos los animales habidos y por haber, había una capacidad superior, había algo diferente, algo superior. Si venía la serpiente antigua poseída por el mismo Satanás a tentar a Adán, inmediatamente él iba a saber que ese animal estaba poseído por una fuerza exterior y no iba a caer en la tentación. La serpiente antigua es símbolo de Satanás, pero Satanás no es que sea una serpiente, porque claramente en el libro de Génesis te dice cuando las serpientes entraron a la existencia. Lucifer fue un querubín. Lo que pasa es que el símbolo de la serpiente antigua lo tipifica a él, porque usando a la serpiente antigua fue que él de ahí se valió para que el hombre cayera en el pecado. Por eso podemos ver en el Apocalipsis, lo vimos en el trimestre anterior, que Satanás es tipo de ¿qué? Del dragón, la serpiente antigua, porque la serpiente antigua era semejante igual a un dragón, tenía patas, tenía alas. Esto lo estudia el judaísmo, esto lo estudia, imagínense, la ciencia, y está como tal probado. Se llamaba el serpiente, una criatura que caminaba erguida, que era hermosa, que era preciosa. Entonces tenía un intelecto un poco inferior al hombre, pero tenía intelecto, conocía del bien, conocía del mal, lo podemos ver bien claro cuando leemos la Biblia en el caso de la tentación. Entonces, vamos a ver cómo fue este pacto. Ahí mismo, si no tienen el libro, como quiera lo pueden buscar en la Biblia, los hermanos, porque queremos, ¿verdad? Y poco a poco vamos a Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30. En el libro ahí está. También lo pueden buscar si quieren directamente de la palabra del Señor. Y vamos a pedirle, ¿verdad? A nuestro hermano Luis, ¿verdad? Nuestro hermano Luis Rodríguez. Mi hermano, ayúdanos a leer allí en Génesis capítulo 1, versículos 28 al 30, que esto pues obviamente va relacionado como tal a este primer pacto, que sería el pacto edénico o adámico. Tienen que quitar, recuerden, ahora, recuerden quitarle el mute al micrófono. Es que siempre que Génesis 1, ¿qué? 1, 28 al 30. Ok. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. No. Dame un momentito. Es Génesis 1, 28 al 30. Primer capítulo de Génesis, versículo 28 al 30. Sí. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, perfecto. Sigue leyendo. Dice: y dijo Dios, he aquí. Creo que se fue. Bueno, yo voy a seguir leyendo por aquí. Dice: he aquí que os he dado... aquí. Dale, mi hermano. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Perfecto. Y a toda bestia de la tierra. ¿Sigo? Sí, y a todas aves de los cielos, yo lo termino, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Gracias, mi hermano, Dios te bendiga mucho. Bueno, aquí vemos esto de este pacto edénico o adámico, lo podemos enlazar a la dispensación número 1, que usted la puede ver, ¿verdad? Ahí señala ahí arriba, te estoy señalando para el milenio. Bueno, la otra vez usted 1, que es la dispensación de la inocencia. En cuanto a la época, no se sabe como tal la duración del tiempo.
en esa época. Entonces comienza desde la creación y termina como tal con la caída del hombre. Y es muy importante conocer los pactos bíblicos para poder ubicar, ¿verdad?, en el tiempo, digámoslo así, con el caso de las dispensaciones y saber en la línea en la que, bueno, se puede ver lo del plan de Dios. O sea, la responsabilidad del hombre es que el hombre debía escoger entre la palabra de Dios o las declaraciones de Satanás. ¿Y cómo fueron las declaraciones de Satanás? Bueno, la declaración de Satanás fue obviamente a través de la serpiente mezclar la verdad con la mentira, lo cual, igual que en estos días y igual que en estos tiempos que estamos viviendo de la más grande apostasía, está siendo muy efectiva. Pero aunque la verdad y la mentira estén mezcladas, que sea una buena mentira, es como quiera una mentira. Entonces, usted ve las falsedades que se predican, tienen siempre algo de verdad, pero tienen también la mentira, digámoslo así, colada. Por ejemplo, la serpiente. Si ustedes comen de este fruto, serán como Dios, conociendo el bien y del mal. Bueno, eso es verdad. Dios siempre conoció el bien y el mal. El mal como tal no existía en ese tiempo en el ser humano manifestado. Pero Dios siempre tuvo conocimiento del bien y el mal, pero Dios no podía hacer lo malo. Siempre estuvo en él el conocimiento exacto de todo lo bueno, a la profundidad y de todo lo malo. Pero como Dios es santo, Dios no se puede decidir por lo malo y Dios tiene completo uso y completo dominio para ser santo y ser siempre bueno. Digámoslo, pues obviamente de esta manera. Entonces, con Lucifer, que se corrompió, entonces la maldad viene y se personifica en él. Y entonces el universo viene a ser testigo de lo que es lo malo, manifestado en seres creados, porque nunca nadie fue antes ni será después de Dios. Y él lo dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, te lo añade hasta en la línea de factor tiempo que fue puesta por él. Yo soy el Dios del pasado, el Dios del presente y el Dios del futuro. Todo este trato, todo esto que nosotros estamos estudiando y viendo ahora, todo esto también fue como tal diseñado por Dios mismo. Él sabía que todo como tal iba a acontecer de esta manera y bueno, tenemos como tal, digámoslo así, la salida por medio de la salvación y por medio de su Hijo Jesucristo. Yo voy a mostrar por aquí algunas cositas para ir explicando un poco más. Déjenme moverme por aquí. Ay, mire, aquí se ve bien claro. Bueno, déjenme, yo creo que yo me puedo salir un poquito para que, vamos a ver ahora, para que se vea ahí bien. Ahí usted lo puede ver de forma clara, ¿verdad? En esta gráfica, las 7 dispensaciones bíblicas para entender el plan profético de Dios para el hombre. O sea, este es el bosquejo inicial para luego entrar a profundidad con todas las cosas que tienen que ver con la Sagrada Escritura en la línea del factor tiempo. O sea, 7 dispensaciones y 7 pactos. O sea, ahí la podemos ver de nuevo. Yo la voy a ir leyendo mientras vayamos aplicando un poquito más de cada uno. O sea, o de cada una. Inocencia. Mire, está con el pacto edénico, conciencia, que va con el pacto adánico. Ya de esto, pues obviamente vamos a estar hablando. La otra va, la del gobierno, con el pacto noético, la dispensación de la promesa, que es con el pacto abrahámico, la dispensación de la ley, con el pacto mosaico. Y después entra la era de la iglesia con Jesucristo, que sería el nuevo pacto. Luego viene un proceso transitorio de 7 años divididos entre tribulación y gran tribulación. Tribulación, como lo habíamos visto en nuestro trimestre pasado, son los primeros 3 años y medio. Gran tribulación, los 3 años y medio finales que completan los 7 para lo que resta del cumplimiento de la profecía de la semana 70 de Daniel. Y la última, que sería, bueno, pues obviamente el pacto davídico y que también entraría en la dispensación como tal del reino milenial. Bueno, ahí es que se ve de forma clara. Yo lo quería, ¿verdad?, ahí mostrar en esa gráfica. Déjenme ver, vamos a ver cómo ahora. Un momentito, ahora entramos. Bueno, me fijé por ahí de no ponerle mute. Una vez le pusimos mute y nos quedamos ahí atrás. Bueno, ahí está en Génesis capítulo 1, 28 al 30 representado todo lo que hemos venido hablando en el contexto bíblico. Así que bueno, Ibelis, léenos por ahí en Génesis 2, 16 al 17, porque esto es parte de este primer pacto, o sea, el pacto edénico. O sea, Dios da las reglas siempre en cada pacto. Entonces, de ahí, si el hombre falla,
Él viene a ser el juez y viene como tal a tomar la iniciativa y la autoridad para dar unas ciertas determinaciones y dar una restauración hasta llegar al fin de lo que son todas las cosas que han de ser. Génesis 2, 16 al 17. Al 17. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Yo voy a leer aquí en Oseas 6:7. Nosotros estamos dando, ¿verdad?, seguimiento en los versículos que están organizados en nuestro libro, donde dice aquí de forma bien claro: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Está confirmado el primer pacto, dispensación de la inocencia. Allí prevaricaron contra mí. Dice el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 7, en la palabra dada o revelada de parte de Dios. Entonces, voy a leer aquí esta parte también, para seguir explicando en nuestro libro. Dice: los pactos siempre están acompañados de estipulaciones de recompensa y castigo. La implicación de mantener los requisitos de Dios sería el que Adán habría sido bendecido por sus actividades, lo que implicaría ser bendecido en el árbol de la vida. Entonces, la maldición al romper o quebrar el pacto resulta en su muerte. O sea, lo dice en la palabra, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Claro, el contexto estaba en el contexto espiritual. Entonces, o sea, lo que quería traer Satanás por medio de la serpiente era decir como que Dios estaría celoso y que si ellos comían, ellos iban a ser como Dios. Sí, íbamos a ser como Dios conociendo el bien y el mal. Eso es parte de verdad. Pero en lo que estaba la mentira es que como seres humanos no íbamos a tener la capacidad o el dominio de nuestras propias fuerzas, dejar de hacer lo malo. Íbamos a necesitar entonces, al hacer lo malo, un redentor, un Mesías que como tal nos restaurara, nos limpiara, nos transformara. Claro, pero esa parte el diablo no le iba a decir, y eso es la cuestión. Por eso es que cuando una mentira y una verdad están bien camuflajeadas, por eso hoy en día también muchos se confunden en las iglesias con los sinvergüenzas que vienen, mencionan 2 o 3 textos y ya la gente se cree que eso es verdad. El diablo, sea desde el antaño, es experto en eso. Entonces, bueno, ahí podemos ver que la muerte comenzó cuando ellos pecaron. Bueno, vámonos a la dispensación de la conciencia, que vendría a llamarse también la era de la determinación humana. Esta dispensación o época, si quieren anotar, esto no lo dice en el libro, es de un total de 1656 años, que sería desde la caída del hombre hasta el diluvio como tal de Noé. Entonces aquí, ¿verdad?, en esta parte, algunos le llaman pacto adánico. Por lo menos en el libro también lo ponemos como tal entre, bueno, en enlace con un pacto que luego vendría a ser entre enlace con un pacto que sería el noágico o noético. Entonces aquí la responsabilidad del hombre es que el hombre debía escoger entre el bien y el mal. O sea, Adán y Eva pecaron, son expulsados del jardín del Edén, termina la dispensación de la inocencia donde no había pecado, donde el hombre no conocía lo malo, viene la dispensación de la conciencia, que viene a llamarse también la era de la determinación humana, y entonces el hombre debía de entonces escoger entre el bien y el mal. Y bueno, todos lo sabemos, se empeñó en hacer lo malo. Entonces el fracaso del hombre y las consecuencias es que el hombre resultó ser sumamente malo y el juicio por medio del diluvio fue el resultado. Por la misericordia de Dios solamente 8 personas sobreviven y entonces comienza como tal una nueva dispensación. Entonces de esta dispensación entonces sería como tal la próxima, que viene a ser la dispensación del gobierno. O sea, mientras vamos viendo cada una, vemos lo impresionante que es en el ser humano el siempre ir en contra de los principios divinos. O sea, sabemos, bueno, en la dispensación de la conciencia el hombre como tal viene a hacer todo lo malo. Después de los 8 que sobreviven, de todos los millones que habrán existido en aquel tiempo, entonces Dios viene y hace un pacto. Y en la señal del pacto
viene a ser la señal del arco iris, donde Dios se compromete a que no va a destruir el mundo nuevamente con agua. Yo aclaro, y esto es muy importante, yo a veces como tal, o sea, no comprendo a algunas personas, o quizás es meramente por refutar y estar peleando, pero cuando Dios dice con la señal del arco iris, que es la señal de ese pacto noágico, que no va a destruir nuevamente la tierra con agua, se refiere a la magnitud con la que fue destruida la tierra por medio del diluvio. No se refiere a que no van a haber tsunamis, no se refiere a que no van a haber cierto tipo de juicio. Bueno, como imagínense, se hablan algunas cosas en el Apocalipsis, porque si hay terremotos hay tsunami. No se refiere a eso, se refiere a que con esa misma exactitud terrible, que fue una, olvídese, destrucción plena en todo el planeta Tierra por un diluvio que hasta o sea, imagínense, o sea, todo quedó sepultado en agua, eso no vuelve. La segunda vez que venga el juicio de Dios al planeta Tierra, la Tierra no será destruida con agua, será destruida con fuego, pero al decir la señal del arco iris, que Dios no destruirá la tierra con agua, no quiere decir que no haya tsunamis, porque inclusive hasta en los principios de dolores se habla de terremoto. En la Biblia se habla de un gran terremoto que viene poco antes de la segunda venida visible. Todos los terremotos que están sucediendo hoy en día, lo que están es preparando el camino para que ese grande terremoto suceda, que será el terremoto en donde la misma Biblia dice literalmente que las ciudades de las naciones caerán. Entonces, obviamente van a haber tsunami. Lo que pasa es que la tierra no será destruida enteramente con agua a niveles y a la magnitud del diluvio universal. Yo no puedo comparar un tsunami o tsunamis alrededor del mundo con el diluvio de Noé. De verdad que eso está cañón. Yo no sé ni en dónde la gente se le ocurre ni tan siquiera mencionar eso. Bueno, vamos a pedirle aquí, ¿verdad? Vamos a pedirle a alguien que nos lea en Génesis capítulo 6. Puede leer del versículo 9, Génesis capítulo 6, del versículo 9 al 17. Vamos a pedirle por aquí, vamos a ver quién está por aquí, al hermano José. Saludos, José, Dios te bendiga, al hermano José Torres. Léenos por ahí, mi hermano, con calma, sobre el pacto noágico, Génesis capítulo 9, versículos 9 al 17. Sí, bendiciones, ¿cómo están? Muy bien, amén. Amén. Génesis 6, 9, ¿hasta dónde? Hasta el 17. Está también en la página 120 del libro. Ok. Esta es la genealogía de Noé. No fue un varón justo, sin defecto. Su generación. No, es Génesis 9. Génesis capítulo 9, versículos 9 al 17. Perdón. Sí, Génesis 9, versículos 9 al 17. 9 al 17. Correcto, sí, ahí. Ok. He aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado y con todo animal terrestre que está con vosotros. Todos los que salieron del arca, estableceré pues mi pacto con vosotros. No será aniquilada ya más ninguna carne por el agua del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir toda la tierra. Y dijo Adonai Elohim a Noé: esta es la señal del pacto que os doy entre yo vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. Pongo mi arco en la nube y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá mi arco en la nube, y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más agua de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra y yo. Y dijo Elohim a Noé: esta es la señal del pacto
que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Amén. Bueno, mientras vamos hablando un poco más de las dispensaciones, yo tengo otra grafiquita para aquí para ir mostrando mientras vamos hablando de cada una de ellas. Nos va a salir un momentito del video para que se pueda ver bien. Ahí lo podemos ir viendo, ¿verdad? Un poco más de forma resumida, y en la parte, ¿verdad? También de breves textos que hacen referencia. O sea, bíblicamente está aprobado. Yo voy a leer, ¿verdad? Allá arriba, bueno, como venimos diciendo, dispensación quiere decir administración, o también, bueno, como se vendría a decir, o economía. O sea, administración, mayordomía de una casa. Sería entonces la mayordomía del mundo por medio como tal de Dios. Hay otra cita bíblica en Efesios, que la pueden ver ahí, Efesios capítulo 3, versículos 1 al 2. Versículo 1 al 2 y luego el versículo 9. No sé si por aquí, déjame ver, hermana Iribelia, si nos pudiera leer esa parte, ¿verdad? En la palabra del Señor ahí que está en la gráfica, Efesios capítulo 3, versículos 1, 2 y luego el versículo 9. Ya Colosenses lo habíamos leído. Esto es para seguir haciendo, ¿verdad? Hincapié a esto de lo que es la administración, la mayordomía, las dispensaciones en base a lo que Dios ha establecido, bueno, como plan para la humanidad. Vamos a esperar un poquito, ¿verdad? Aquí por Iribelia. Efesios 3, 1 al 2. Alguien nos ha escrito, ¿verdad? Si se pueden enviar las gráficas por email para tenerlo impreso. Bueno, sí la vamos a enviar, porque también en las gráficas, específicamente la que hace referencia entre los pactos bíblicos, entre lo que son los pactos bíblicos y las dispensaciones, está más organizada, está un poquito más organizada a manera de gráfica que lo que pues nosotros lo mencionamos en nuestro libro, porque en nuestro libro lo tenemos resumido para estudio, pero a manera de gráfica y de orden para aprender. Lo que estamos mostrando, pues aquí abunda muchísimo más. Vamos a dejar Iribelia entonces. Sí. Iribelia, ¿Me puedes repetir Efesios 3? 1, 2 y después el versículo 9. Ok, es que tengo, no está en el libro, ¿verdad, hermano? No, esa no, esa está ahí de frente en la pantalla. Efesios 1, 3, 2 y después 9, ok. 1, 2 y después Sí. 9, sí. Así que yo, Pablo, soy prisionero de Jesucristo para bien de ustedes que no son judíos. Seguramente habrán oído del trabajo de Dios en su generoso amor. Me he dado para ayudarle a ustedes por revelación. Hasta ahí, hermano. Bueno, es Efesios 3, versículo 1, 2 y después el versículo 9. Ok, pues vamos al 9 ahora. Sí, al 9. Sí, perdone que tengo se me está haciendo un poquito difícil porque tengo la mano. Ay, me la bendito. operaron. No te preocupes. Bueno, si lo puedes leer ahí, si no, yo lo leo, lo tengo por aquí. Está bien, yo estoy buscando el 9. Y es que no tengo la Biblia mía porque recién me mudé. Ay, bendito. Bueno. Bendito. Aquí está. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz de su plan secreto, pues él, el creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio. No, Iribelia, no, es el versículo 9 del capítulo 3 en Efesios. Adiós, pero ese es el que yo tengo yo aquí. Déjame un momentito. Léelo usted, hermano, porque Sí, no te no sé preocupes. por qué Mira, bueno, yo voy a leer aquí Efesios capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Está hablando, obviamente, mi hermano, el comienzo de la dispensación de la gracia comienza cuando Jesucristo dice consumado es en la cruz del Calvario, pero más dinámicamente cuando llega el Espíritu Santo en el día del Pentecostés sobre los 120 que estaban unánimes juntos esperando la promesa de Jesús. Ahora yo voy al versículo 9 para que usted lea claramente que todo lo que estamos diciendo es bíblico. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Versículo 9, capítulo 3 en Efesios 3. Versículo 9, capítulo 3, Efesios. Ahí está claramente lo que el mismo apóstol Pablo declara relacionado, ¿verdad? Pues obviamente al caso del plan divino. Entonces,
Déjeme salirme por aquí otra vez para ir explicando un poquito, ¿verdad? Ahí en la gráfica y que usted la pueda ver completo, cosa que yo no interrumpa aquí. Mire, dice, Dios administra su reino en diferentes maneras, en diferentes tiempos, al llevar a cabo progresivamente su plan a través de la historia. Cada dispensación representa una época distinta y contiene una prueba, un fracaso y un juicio. Dios delega responsabilidades y el hombre, como mayordomo, es responsable para administrar los asuntos de su amo en una forma particular. Recuerden las parábolas de Jesús, que va bien enfocada en esto. Dice, el objeto de la fe siempre es Dios. La base de la salvación siempre es la muerte y la resurrección de Cristo. El enfoque siempre es la gloria de Dios y el dispensacionalismo requiere una distinción consistente entre Israel y la iglesia y la interpretación literal normal de la Biblia. Vamos a la gráfica de izquierda a derecha, que usted puede ver ahí frente a la pantalla. Vemos más resumido lo que ya hablamos, las primeras dos, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia. En la dispensación de la inocencia están las obligaciones. ¿Cuáles son? Obedecer a Dios. Ahí está la cita bíblica. Está el fracaso, son desobedientes. Está el juicio, trae maldición y muerte. Esa dinámica que sale desde la dispensación de la inocencia, cuando no había manifiesto el pecado en la humanidad, viene a ser la misma dinámica para todas las dispensaciones. Obligación, tienes una obligación, hay un fracaso y después hay un juicio. Por eso es que también está probado bíblicamente relacionado a los pactos, porque el que es juez, determinante y parte como tal para dar un pacto, si se rompe o etcétera, es Dios. Entonces vamos a la dispensación de la conciencia. Ahí lo puede ver en la gráfica. Las obligaciones era hacer lo bueno. O sea, en este caso, como tal, viene a haber una maldad. Viene a haber como tal la maldad. O sea, y luego entonces por causa de la maldad viene el diluvio. Bueno, vamos. Ahora, sí. Es que a veces, pues, como tengo un touchscreen aquí en la pantalla, a veces accidentalmente lo pongo. O sea, ¿de dónde sale la idea? ¿De dónde sale la idea de Caín y Abel de hacer altares? ¿Y de dónde salió la idea del caso de Abel de dar como tal lo mejor del ganado? Obviamente la idea de altares y adoración, obviamente salía como tal de Adán y Eva, porque el sumo sacerdote como tal humano, a quien Dios le había dado o delegado el mundo, fue precisamente al caso de Adán, pero falló. Entonces, usted ve que Abel hace algo prefigurativo de lo que sería el sacrificio de Cristo y de lo que Dios más adelante le mandaría a hacer a su pueblo escogido. Sin embargo, Caín hace lo que le da la gana y obviamente Dios no se agradó como tal del sacrificio. Bueno, entonces, desde esta dispensación de la conciencia, de la determinación humana, el hombre vuelve y se decide por lo malo. Vamos ahora a la dispensación del gobierno humano. Ya Dios hace un pacto que es como tal el pacto noágico. Me voy para atrás, ¿verdad? En la gráfica. En esto de la dispensación del gobierno, había un pacto ya en donde, pues obviamente ya Dios se había prometido no destruir la tierra nuevamente con agua, pero primero, mire como el ser humano. Primero, no creían que venía un diluvio porque en aquel tiempo no llovía. Déjeme buscar por aquí, a ver si puedo conseguir también aquí en nuestro libro. Vamos a ir, ¿verdad? Saltando en algunas cosas porque la palabra también es clara y se explica por sí sola en algunas cosas, y precisamente con esto que vamos a hablar aquí relacionado a cómo era la tierra antes del diluvio es lo que permitía la longevidad de días en el ser humano, que por cierto, eso volverá, pero volverá en la segunda venida visible de Cristo, ya cuando Él esté aquí asentado, gobernando la tierra por 1000 años, que eso luego lo vamos a ver. Y como bien sabemos, gobernará en 10 siglos literales, 1000 años desde Jerusalén, que será la futura capital del mundo. Déjenme ver por aquí. O sea, vamos a buscar en la página 18 del libro Fe para ser arrebatado. Y vamos a explicar lo que había antes. La gente no creía que iba a llover. Decían que no estaba loco porque era que no llovía. En la tierra antes no llovía, no hacía falta. Comenzó a llover cuando entonces viene el diluvio por causa del juicio. Pero entonces aquí yo explico literal lo que también la Biblia dice en el caso del Génesis, del vapor que regaba el huerto, y aquí nosotros, ¿verdad? Como tal lo explicamos. Página 18, libro Fe para ser arrebatado, el fin de los tiempos.
Si nos está viendo y tiene por ahí, ¿verdad? El caso del libro en Kindle, tiene que ser por el capítulo 1, donde están las gráficas que hablan de la edad de la vida del ser humano. Dice, aquí yo os digo, quiero explicar que antes del diluvio, primero que nada, nunca había llovido. Cuando Dios crea el mundo, antes subía un vapor del huerto y descendía. Los científicos concuerdan en que tuvo que haber habido o hubo anillos de gas alrededor del planeta que detenían la evaporación y hacía que descendiera una vez más a la Tierra. Cuando se rompen las cataratas de los cielos, todo ese anillo de gas que había en el planeta, en este planeta, toda esa protección fueron destruidas y se provocan las grandes destrucciones porque te dice que se rompieron las cataratas de los cielos. Eso dice la Biblia cuando el diluvio comienza, y la Biblia también dice sobre ese vapor que regaba el huerto. Entonces sigo leyendo por aquí. Después del diluvio es que comienzan las estaciones de primavera, verano, otoño y invierno, porque realmente Adán y Eva no habían conocido eso. O sea, ellos no conocieron eso. Nunca lo conocieron. Adán y Eva no estuvieron vivos cuando sucedió el diluvio universal. Ellos obviamente ya habían muerto. Ellos murieron ya para el tiempo de Noé. Adán y Eva no existían en el planeta, pero sin embargo para esa época estaba gente que eran contemporáneos de Adán, descendencia directa de él. Entonces el clima era único en el mundo entero. La ecología antes del diluvio era muy diferente a como la conocemos hoy, y el clima era exactamente el mismo en cualquier rincón del planeta, y la temperatura era perfecta e ideal. Luego eso cambia, luego se ponen sanciones de la edad de vida del hombre a causa del pecado, para que esto no fuera un obstáculo tampoco de cumplimiento para el caso de la profecía. Yo no me imagino un dictador el dictador de la República viviendo 200, 300 años. Uy, no queda Latinoamérica por ningún lado, olvídese de eso. Entonces se hacen estas sanciones. Es para que usted vea, yo en esta parte poco a poco y de forma progresiva le voy enseñando acá, ¿verdad? En los pactos bíblicos y en el caso de las dispensaciones, cómo suceden o vienen realizados estos cambios. Por eso vuelvo y repito, las dispensaciones son como tal, revelaciones progresivas de parte de Dios a la humanidad, que tienen que ver con formas de ser o maneras de vida diferentes o distintas, donde Dios le otorga al ser humano una determinada mayordomía, y cada una de ellas siempre termina en la falla del ser humano y en el juicio de Dios. Entonces, esta dispensación del gobierno, mire, por esto no creían que iba a llover, por esto no creían que venía un diluvio. Gente que estaba, olvídese, en la quinta carne. Entonces, después de que sobreviven estos 8, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos, la humanidad se comienza a reproducir, y el mandamiento es claro, que se rieguen, que se expandan, pero todos se vienen y se agrupan en las planicies del Sinar, donde entonces viene y surge Babilonia, y con ella surge una persona de nombre Nimrod, que viene a ser un tipo de anticristo en el tiempo antiguo, donde como tal ahí se dice, bueno, esto es en estudios exhaustivos, teológicos de la historia antigua, había un ídolo, una potestad maligna que se le hacía ahí sacrificio, o sea, los sacrificios satánicos, digamos así, los sacrificios humanos con estas personas, es que se comienzan, o según algunos, se comienzan a hacer nuevamente después del diluvio. Con el caso de Nimrod, que su nombre significa rebelión o nos rebelaremos. Yo, pues obviamente, he compartido varias veces el link de la Biblia textual que nosotros usamos para ir un poquito, ¿verdad?, más a fondo con lo que la palabra nos dice. Y ahí te habla de que Nimrod era como tal, rebelde contra Dios. O sea, rebelde contra el Señor. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver, déjenme buscar aquí rapidito en el libro con esto de la dispensación del gobierno, donde todos son esparcidos por causa de los idiomas que el Señor pone en los que llevan a cabo la construcción de la Torre de Babel, donde se quería en el tiempo antiguo llevar a cabo un nuevo orden mundial, y era mucho más fácil porque todo el mundo hablaba el mismo idioma. Vemos en la Biblia 2 veces bien clave que el Espíritu Santo, Dios mismo, ha descendido. Ahí en el tiempo antiguo descendió para poner permanentemente
lenguajes diferentes en la humanidad cuando antes meramente se hablaba un idioma. Cuando el Espíritu Santo desciende en el día del Pentecostés, no es para cambiar el lenguaje permanentemente de la boca de los apóstoles, sino para darles que hablen nuevas lenguas. Ese como tal es el don del Espíritu Santo, un conglomerado de lenguas humanas donde los que estaban ahí, extranjeros que iban allá a Israel a celebrar el día del Pentecostés, entienden claramente lo que ellos estaban diciendo. Ellos se asombraron y se preguntaban, pero ¿de dónde estos saben en nuestro lenguaje las cosas que dicen? Porque antes la gente hablaba más de un idioma. Entonces, es realmente terrible. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a ver por aquí. Yo voy a leer en segunda de Pedro 3:7 relacionado a este pacto mágico cuya señal es el arco iris, y llama la atención porque sin embargo ese es, bueno, usted sabe, la señal que hoy en día se ha tomado por ahí en cierta bandera, y justamente lo que provocó el diluvio fue el pecado. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Repito, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 está profetizado por la Biblia. Primero, la tierra destruida por un diluvio, y en el tiempo antiguo eso se profetizó. Yo estoy seguro que Adán y Eva, antes de partir, se les había profetizado. Ellos sabían que la tierra iba a ser destruida primero por agua y luego por fuego. Y aquí en la Biblia te lo confirma. Ya no es diluvio, ya ahora será por fuego, lo dice Pedro. Entonces, en esta parte podemos ver, bueno, la dispensación del gobierno termina como tal también en un fracaso. Entonces después viene como tal el pacto abrahámico, que sería entonces la entrada de la dispensación de la promesa. Alguien parece que no nos puede oír, no sé qué pasa. Si tienen problemas con la señal, traten de buscar, ¿verdad?, un lugar donde puedan, puedan tener una señal estable. Cuando tengamos aquí nuestra clase de Zoom, aquí todo el mundo escucha, ¿verdad? Todo el mundo está bien Sí, se escucha bien. Se escucha, me parece que alguien tiene, ¿verdad?, por ahí problemas. Entonces, se escucha bien. Bueno, vamos entonces. Vamos a seguir por aquí. Bueno, entonces esta dispensación de gobierno viene a ser como tal la dispensación del gobierno humano. La época viene a ser desde el diluvio hasta la confusión de lenguas en Babel, 427 años. Entonces la responsabilidad del hombre es que Dios le dio a Noé la responsabilidad de gobernar. El hombre fracasa y las consecuencias es que Noé reveló que el hombre no puede gobernarse a sí mismo y por eso no puede gobernar a otro. La edificación de la Torre de Babel era una rebelión política y religiosa contra Dios, como lo va a ser el nuevo orden mundial, como lo fue también en ese tiempo antiguo, y las consecuencias del fracaso del hombre fueron la confusión de lenguas y la dispersión de la gente. O sea, como tal, uno de los principales auspiciadores de la construcción de la Torre de Babel fue Cus, que fue el padre de Nimrod, y Cus sale de Cam. O sea, entonces Cus era como tal nieto de Noé. O sea, todos eran contemporáneos, todos eran de sus generaciones. Entonces termina también, vemos en el caso del fracaso humano, siempre con una rebelión a Dios. Vamos a la siguiente, ¿verdad? En el caso de la dispensación de la promesa, y vamos a explicar sobre esta, porque Abraham, la Biblia lo conoce o lo llama como el padre de la fe. Demostró tener fe, estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Dios pudo dar su ejemplo a la perfección, porque ahí en el monte Moriah, donde se iba a sacrificar a Isaac, lo que Dios estaba dando era un ejemplo de lo que sería en el futuro, él entregando a su unigénito hijo, que aclaro, para que no haya confusiones, y nosotros desde el primer trimestre que hablamos de aspectos doctrinales y enseñanza del cristianismo, hablamos de la Trinidad de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el día, ¿verdad?, que es un mismo día, que está en mañana, tarde y noche, son lo mismo y a la vez, ¿verdad?, son diferentes. O sea, Dios es como tal Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a la vez es uno, ninguno es inferior al otro.
Y Jesucristo es la forma visible de Dios. Al Padre nadie lo vio jamás. A Jesucristo su Hijo lo ha dado a conocer. Entonces, ahí en ese mismo lugar sería donde años luego Jesucristo como tal entregaría su vida por causa de la humanidad. Y realmente Dios no quería mandar a hacer ningún sacrificio humano, porque los sacrificios humanos nunca fueron como tal parte del propósito divino, sino sacrificio de animales. Dios estaba probando la fe de Abraham, y Abraham en la Biblia es llamado padre de la fe. Sin embargo, como él también falló, entonces la dispensación de la promesa vuelve nuevamente y termina otra dispensación en un fallo humano. Esta época viene comprendida desde el llamamiento de Abraham hasta Éxodo, que es un periodo de tiempo de 430 años. Entonces, Abraham tenía la responsabilidad de quedarse en la tierra que Dios le había dado, sin regresar a Egipto también, que es un tipo del mundo. Entonces, ahí es donde viene el fracaso también. Abraham duda como humano y fue a Egipto para obtener alimento. Finalmente, toda la casa de Jacob fue a Egipto, y el resultado fue la esclavitud en Egipto, pecado, idolatría, y la misericordia divina se ve en la liberación y en la preservación como tal de Israel. Abraham también, pues obviamente tenía miedo que lo mataran, porque su esposa era linda, y justamente hubo un problema también, donde, bueno, después por este fallo de fe, sucedieron unas cosas que cayeron por ahí ciertas maldiciones, y después los botaron como bolsa. Yo voy a parafrasear un poco en la historia bíblica, que pues obviamente también usted sabe, porque como ser humano él también falló, pero sin embargo es considerado como padre de la fe. Como humano, lo que te revela la Biblia es que una y otra vez los humanos fallan. Los seres humanos fallan, son reconocidos por Dios en sus virtudes, son reconocidos por Dios en su proceso cuando llegan a lo perfecto de Dios, en el trato de Dios continuo en esta vida, pero también fallan. O sea, el ser humano falla. El único que nunca falló es Jesús, y en esto, todo esto que vemos aquí, todo eso, vamos a ver, todo eso que usted ve aquí es la evidencia al universo de que sin Dios los seres creados no pueden. La evidencia está dada. No, pero ¿por qué Dios no destruyó a Lucifer cuando se rebeló en el cielo y nos hubiéramos ahorrado todo esto? Porque Dios no quiere robots. Entonces iba a haber la duda de que si un ser creado dice un montón, bocón, dice un montón de cosas, rebeldía, entonces si Dios lo destruye, iban a decir, pero entonces Lucifer tenía razón, porque como un ser omnipotente va a venir a destruir a un ser creado que no puede hacer nada contra él, entonces quiere decir que ese ser que estaba hablando mal de Dios, pues entonces tenía la razón y a Dios le dio miedo. Entonces, como Dios es perfecto, dejó como tal el principio que luego vino a explicar aquí al mundo de la forma más sencilla posible. El trigo debe de crecer con la cizaña. Luego la cizaña es arrancada y echada al fuego. Pasó en el reino de los cielos, pasa también aquí en la tierra. Entonces, los chismes, mi hermano, la multitud de tus contrataciones, los chismes que Lucifer le prendió al Señor allá arriba en el cielo, Dios dejó que corriera, que cada cual eligiera, y así cayeron criaturas perfectas, hermosas, bueno, y se fueron en una desenfrenada rebelión con Lucifer, que el mismo apóstol Pablo los vio. Cuando él fue arrebatado al tercer cielo, luego fue regresando, los vio. Los cosmocráteros, así como se diría, ¿verdad? En el lenguaje original, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, queda probado ante el universo que los seres creados no pueden en independencia sin Dios. No se puede, y está más que probado. Sin Dios no se puede hacer nada. Entonces vamos ahora, esta muy conocida, pues obviamente en el caso de la dispensación de la ley. Esta comienza, ¿verdad?, en el pacto sinaítico, y es el caso, pues obviamente, de la ley mosaica, la Torá, para los judíos. Acuérdense, nosotros, pues, no sé, aquí creo que hay varios hermanos que no estuvieron junto a nosotros en nuestro primer trimestre, pero ahí, pues obviamente nosotros hablábamos y explicábamos, ¿verdad?, sobre lo que es la Biblia. O sea, para los judíos, lo que comprende el Pentateuco es la Torá. O sea, para nosotros el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. La Taná es lo que comprendería entonces todo el Antiguo Testamento. Para ellos, el Nuevo Testamento no es canónico, porque ellos dicen que hay unas cosas que se contradicen, pero no es que se contradiga, es que es la restauración de Dios.
la restauración que Jesucristo trajo. Pero ya sabemos, ellos serán restaurados luego, clamarán al Mesías. Ellos o sea, es que es algo profético que ellos no van a aceptar a Cristo como el Mesías de forma general. Solo algunos llamados los judíos mesiánicos. No sé si habían visto, ¿verdad?, nuestra transmisión que dimos junto a otros pastores, donde una de las cosas que se hablaba es que antes, cuando estaba el segundo templo judío, se sabía, se estudiaba que el Mesías iba a entrar en ese templo judío. Pero después de que fue destruido, entonces cambian la teología y ahora lo que dicen es que van a tener un tercer templo judío donde el Mesías llegue, y el que llegue ahí no va a ser el Mesías, va a ser un falso Mesías, porque ya el Mesías vino. De verdad que es muy interesante conocer todas estas cosas, y de verdad, mi hermano, que el ser humano es, como decía mi abuelo, cabezón, terrible. Bueno, yo voy a leer por aquí, vamos a leer, vamos a pedirle, hermana Susana, ayúdame por aquí a leer Éxodo capítulo 19, versículo 5, rapidito. Éxodo 19, 5. Vamos a darle una oportunidad. Éxodo 19, 5. Eso es relacionado al pacto sinaítico, que va relacionado a la dispensación de la ley. Amén. Amén, hermano. Éxodo 19, 5. Correcto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Gloria a Amén. Dios. En esta dispensación y en este pacto sinaítico, bueno, pacto mosaico, también llamada dispensación de la ley, aquí entonces es donde Dios otorga como señal del pacto el Shabbat para los judíos y también los 10 mandamientos, pero son 10 mandamientos principales, porque no son 10 solamente, son 613. Todo va dividido entre mandamientos que son ceremoniales, civiles y morales. En nuestro tiempo están activos, como yo vengo diciendo, lo moral. No puedes escapar, o sea, los mandamientos morales siempre serán una regla y siempre serán una norma, pero siempre va a haber un cambio en la parte, digámoslo así, ceremonial. O sea, el que hoy en día representa el mismo Shabbat es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, yo voy a leer aquí en nuestro libro Fe para ser arrebatado, síganme ahí, página 121. Luego de que explicamos sobre esto, que Dios entrega a los judíos el Shabbat como señal del pacto, dice, bueno, ahí están los mandamientos conteniendo la voluntad expresada por Dios, están los juicios relacionados con la vida social y cívica de Israel, y están entonces las ordenanzas. Voy a leer por aquí. La ley mosaica era un pacto condicional e incorporaba el principio de que si Israel era obediente, Dios le bendeciría. Pero si Israel era desobediente, Dios le maldeciría, y no solo eso, sino que también los disciplinaría. Bueno, en nuestra actualidad nosotros vemos todo el resultado. Han vagado por el mundo para ser nuevamente reunidos en su tierra sin todavía haber aceptado a Cristo como el Mesías, y la misma Biblia nos profetiza lo que será el final de todo. Dice en la Biblia, nosotros lo hablamos en el trimestre pasado, mi hermano, lo que profetizan los profetas es impresionante. La mitad del pueblo en los tiempos del anticristo será llevado cautivo. Las mujeres serán violadas. La otra mitad del pueblo huirá al desierto. Se le darán estas 2 alas de gran águila, como Israel, tipo de mujer, y huirá al desierto. Y cuando estén al borde de la aniquilación, entonces es cuando llega la segunda venida visible. Dios pelea por su pueblo porque ellos claman al Mesías. Entonces, bueno, dice aquí, voy a seguir leyendo, aunque Israel fracasaría, Dios prometió que él no abandonaría a su pueblo, lo dice Jeremías 30:11. El pacto mosaico fue también temporal y finalizaría en la cruz de Cristo, aunque contenía elementos de gracia, era básicamente como tal un pacto de obras, y él sabía que eso no se podía llevar a cabo. Hay un pacto también que es el pacto levítico, que es el establecido al final de los 40 años de andar por el desierto. Israel llega a la tierra de Moab, donde Balac, rey, desea que Balaam, un profeta carnal, maldiga a los israelitas y así pueda vencerlo. Pero conocemos la historia, a que Balaam no puede actuar en contra de la voluntad de Dios, Balac invita a Israel a ofrecer sacrificios a sus ídolos.
queriendo dominar a Israel por medio de la idolatría y la inmoralidad, lo cual Israel acepta con prontitud. O sea, se ponen mujeres desvergonzadas alrededor del campamento israelita. Los israelitas, un gran número de ellos caen con ellas y no tardaron en postrarse ante sus dioses. Esa es la parte que ya la Biblia nos dice, porque Balaam no quiso perder los favores y los regalos del rey Balac. Él no pudo maldecir a Israel porque se metió el mismo ángel de Jehová en el medio. Ángel de Jehová era uno de los nombres, o el nombre que se usaba para Jesucristo en su manifestación antes de su primera venida aquí en la tierra. No porque era un ángel, sino porque el significado del ángel es mensajero, y Jesucristo es mensajero de Dios porque es la forma visible de Dios. Entonces, basándose en forma errónea, los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, porque dice ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, dicen que supuestamente eso es que Jesucristo era el arcángel Miguel, y eso está erróneo. Entonces, meramente se le dice ángel de Jehová porque el significado de ángel es mensajero, y al ser ángel de Jehová es que Jesucristo era el mismo mensajero de Dios porque solamente él es la forma visible de Dios. Tan sencillo como eso. Bueno, entonces se muestra, voy a seguir leyendo por aquí, la gravedad del pecado queda demostrado cuando un israelita toma por mujer a una moabita en contra del mandato de Dios. Finés, con celo por guardar la orden de Dios, y quien era nieto de Aarón, ejecuta a ambos. Apúnteme por ahí, ¿verdad? La cita bíblica, Números capítulo 25, versículo 8. Este es el pacto levítico. Entonces, Dios le dice a Moisés con respecto a Finés, este es un evento muy importante, de verdad, en el caso de la Biblia. Dice, Finés, hijo de Eleazar, voy a leer aquí Números 25, en este caso del versículo 11 al 13. Dice, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí que yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él su descendencia después de él, el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ese es el pacto levítico. Entonces, la cuestión es, en cada línea del factor tiempo hay cambios. Mire lo terrible que era en ese tiempo. Es que no se podían quebrantar algunas cosas porque todo como tal, o sea, comprendían el propósito de Dios, la redención del hombre, y todo lo que iba en contra de Dios atentaba contra la misma redención de la humanidad. Entonces, bueno, ahí lo podemos ver. Vamos a seguir pues acá. Vamos a ver ahora en la gráfica. Vamos a terminar de leer la gráfica. Ya estamos terminando. Déjenme quitarme por aquí. Déjenme ver que no le dé mute. Si le doy mute, me avisan, por favor. No voy a meter el dedo donde no es. Bueno, vamos a ver en el resumen de la gráfica. Dispensación de la inocencia, dispensación de la conciencia, dispensación del gobierno humano. De forma resumida, esto es después del diluvio. Ahí usted puede ver en la gráfica. Bueno, el propósito de Dios era que se dispersaran y se multiplicaran. No se dispersaron. Entonces querían hacer un gobierno universal porque había un solo idioma, era fácil. Todo el mundo se estaba corrompiendo con Nimrod en Babilonia. Entonces, con la Torre de Babel, Dios trae la confusión por medio de los idiomas. Se disuelve la cosa. Cada grupo habla el mismo idioma, se esparcen y así salen las naciones. Como veníamos diciendo, dispensación de las promesas. Estamos, digámoslo así, repasando. Dispensación de la promesa. Bueno, ahí entonces es donde Dios llama a Abraham, le llama a habitar en Canaán, se radica en Egipto. Entonces, por esa desobediencia viene la esclavitud en Egipto. Dispensación de la ley. O sea, guardar toda la ley, esas eran las obligaciones. El fracaso, violaron la ley, porque el hombre, o sea, es que yo lo sabía, lo que pasa es que eso era necesario para que quedara aprobado ante el universo. ¿Y qué es el resultado? La diáspora mundial. Mire, ahí está en la parte de arriba, la parte verde, las obligaciones de cada dispensación en cada pacto bíblico. Luego abajo, en el segundo cuadrito, el fracaso. Luego entonces el juicio. Es la dinámica de cada pacto al comienzo y al final y de cada dispensación. Entonces, ahora viene como tal la dispensación de la gracia, la edad de la iglesia. Ahí es donde llegamos. ¿Cuáles son las obligaciones? Léalo allí, ¿verdad? Ahí donde está la flechita. Dice fe en Jesús. Fe en Jesús, doctrina pura. ¿Cuál es el fracaso? El rechazo de Cristo. Si es que eso ya estaba profetizado
¿Y cuál es el rechazo de Cristo? Bueno, la apostasía que estamos nosotros viviendo hoy en día. Por más que tú le dices, por más que tú le pruebas, siguen en las burradas. Perdóneme la definición, pero es que mi hermano, o sea, es que pobre burro, el burro no cae en el mismo hueco 2 veces y el ser humano sí. Entonces, leemos ahí, rechazo a Cristo. ¿Y cuál es el juicio? ¿Cuál es el juicio? La tribulación. Tribulación y gran tribulación. Eso es lo que viene. Y ahora es donde estamos entendiendo de todo esto, de las clases del Apocalipsis, que venimos hablando del primer trimestre y que vamos a hablar más. Entonces, con esto se desglosa más claro. Entonces, cuando venga como tal el arrebatamiento de la iglesia, esta dispensación de la gracia termina. Hemos estado viviendo todo esto desde que Jesucristo dijo en la cruz, consumado es. Y empieza más dinámicamente con la llegada del Espíritu Santo sobre los 120 apóstoles que esperaron en el día del Pentecostés. Cuando venga el arrebatamiento de la iglesia y dé continuidad a la primera resurrección, que los muertos en Cristo resuciten primero, que nosotros los que quedamos vivos seremos arrebatados y no vemos muerte, entonces ahí viene un proceso transitorio de 7 años. No hay ninguna dispensación. Algunos dicen o lo quieren ubicar en una dispensación. No, no, no. La tribulación y gran tribulación no es una dispensación, es un proceso transitorio para la dispensación final. ¿Cuál es la dispensación final? Déjenme quitarme por aquí. ¿Cuál es la dispensación final? El reino milenial de Cristo, que es a donde también vamos a estar hablando. ¿Cuál es la obligación? Obedecer, adorar a Cristo. Será el mismo Mesías en su segunda venida visible con todo su poder y toda su gloria, gobernando desde Jerusalén, la futura capital del mundo. Obviamente de eso vamos a hablar después con calma. Solamente estamos tocando de forma general para irnos ubicando en lo que vamos a seguir viendo. Entonces, volverá la longevidad de días como lo vimos en el tiempo de Noé. ¿Qué va a pasar? Fracaso. Satanás será suelto porque cuando venga la segunda venida, él será amarrado, digámoslo de esa forma, en una prisión que se llamará, o bueno, que se llama en una prisión donde estará, que se llama el abismo. Satanás será suelto para su rebelión final y el juicio de la dispensación final después de 1000 años que Jesucristo esté en su segunda venida aquí ya con todo su poder y toda su gloria, será el castigo eterno. Y es donde la tierra será destruida con fuego. Entonces, yo creo que en esta primera clase, de una forma bien práctica, podemos ver resumido el plan de Dios. Mire, esta es la clave para nosotros poder llegar a las profundidades bíblicas y entenderla. Tener, digámoslo de esta manera, primero que nada, una gráfica básica, elemental, para poder entender las profecías bíblicas. Luego de esta gráfica elemental, resumida, clara, en puntitos, entonces uno en cada punto puede ir profundizando. Este es un método de estudio, a mí me ha funcionado bastante bien. Lo que tienes que conocer, pues primero lo básico. Comienza, como yo, desde la Biblia Ilustrada, sabes las historias bíblicas, sabes quiénes son los profetas mayores, sabes quiénes son los profetas menores y después vas entendiendo el mensaje de cada uno para luego enlazar. El Espíritu Santo te va a ayudar a retener, porque para eso es que sí hay bastante que funciona muy bien y a la perfección, por eso es Dios. Eso no es como dicen algunos hermanos, ay, que yo voy a coger el micrófono y el Espíritu Santo por arte de magia y por yo leer un versículo bíblico, ya inmediatamente yo me voy a saber toda la Biblia. Así no es. Entonces, ese pacto, ese reino milenial, viene con el pacto davídico. Nosotros aquí, en nuestro libro, hablamos de esto, pero no lo tenemos tan organizado como está aquí, porque aquí, bueno, ya es más una gráfica que es sobre el caso del reino milenial. Con la era de la iglesia vino el nuevo pacto. El pacto davídico viene relacionado a esto del reino milenial. ¿Por qué? Bueno, yo voy a buscar aquí página 122, ahí en esa parte en la Biblia, lo que no tenga en el libro, ayúdenos a buscar en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 2 al 5. Yo lo voy a leer y ya estamos por terminar. Dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo. Te está hablando del Mesías. Dice, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer.
toda mi salvación y mi deseo. Este pacto davídico te habla del reinado universal del Mesías. Déjeme leer más específicamente en Samuel. Segunda de Samuel, más específicamente, si quiere puede apuntar allí, ¿verdad? Los versos. Segunda de Samuel 7, 12 al 16. Pero lo que acabamos de leer, claramente la promesa de la posteridad en la casa de David es un trono simbólico de autoridad real, un gobierno sobre la tierra, y la certeza del cumplimiento por las promesas de David hablan como tal de un trono que se establece perpetuamente, y ese no es otro que Dios, más específicamente Jesucristo. Ahí, gracias Eddie Jelly por ponernos ahí la cita que vamos a leer. Ahí la pueden ver en el chat. Dice: y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, del cual quité delante de ti, y será firmada, mira esta parte última, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Jesucristo se sentará en el trono de David a reinar en el milenio. La tierra al final será destruida con fuego, pero el trono de Jesucristo siempre será. Es tan claro como eso. Entonces ahí lo podemos ver. Esta es la manera, una manera muy práctica de poder entender el plan de Dios, estudiar las profecías bíblicas. Yo diría, bueno, este es un cimiento para poder entender de forma bien clara a través de dispensaciones y a través de pactos bíblicos. La palabra dispensación fue dicha hasta por el apóstol Pablo. Todo aquí, ¿verdad? Lo probamos por la Biblia. Yo voy a mandarles, ¿verdad? Estas gráficas a todos. Nosotros las tenemos en PowerPoint. Son solamente 3 gráficas, y de ahí, bueno, en conjunto con el libro y en conjunto con este video, pueden hacer un repaso. Entendiendo esto o tomando esto como fundamento, se puede entender de forma muy clara el caso de las profecías bíblicas y de todo lo que vamos a seguir por aquí, ¿verdad? Obviamente explicando. Pero de nuestro tiempo actual, en la era de la iglesia, o el caso del nuevo pacto, pues yo voy a buscar rapidito y ya entonces como tal nosotros terminamos. La señal del nuevo pacto viene a ser la Santa Cena. Entonces hay un nuevo pacto. La señal del pacto es la Santa Cena, y en el nuevo pacto es cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su vida por nosotros, viene el Espíritu, bueno, el Espíritu Santo, lo que estamos viviendo ahora. Voy a leer en Hebreos 8:6. Dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Lo que estamos viviendo ahora nosotros, que somos la iglesia, la novia de Cristo. O sea, Dios da al mundo, el Padre da a su Hijo unigénito para salvarnos del pecado. Que Jesucristo obviamente es Dios, forma visible de Dios, y no acepta a Jesucristo como Dios, no eres salvo. No, que las religiones no salvan. Sí, las religiones no salvan, pero las falsas doctrinas condenan. Y si no se acepta a Cristo como el Mesías, no hay salvación, porque fuera del Mesías no hay salvación. Entonces, el nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado, restablecer la comunión con aquellos que se vuelvan a Él, y Jesucristo es el mediador del nuevo pacto. Su muerte en la cruz es la base de la promesa, y el nuevo pacto fue predicho en tiempos en los que aún el antiguo pacto estaba vigente. Voy a leer por aquí y aquí terminamos. Póngale mute por ahí, hay un perrito ladrando. Déjame ver por aquí. Recuerden dejar el mute en el caso del micrófono. Lo tenemos siempre seteado por estas mismas razones, para que no entren como tal, sonido. Voy a leer aquí y aquí terminamos. No se preocupe, voy a estar el perrito. Dice: he aquí, perdóname, la cita bíblica, rapidito. Jeremías 31 al 33. Ya fue predicho. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, Jesucristo vino a cumplir la ley de Moisés para restablecer el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Entonces, el antiguo pacto se escribe en piedra, pero el nuevo pacto se escribe en los corazones. Entonces, voy a leer aquí en nuestro libro, página 124, dice, es posible entrar en el nuevo pacto solo por la fe en Cristo Jesús. Repito, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, por nada más. Por él que derramó su sangre para quitar el pecado del mundo. Entonces, por eso, en este nuevo pacto, la Santa Cena es señal del nuevo pacto, porque es recordatorio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Voy a terminar aquí leyendo Ezequiel 36, 26 al 27, lo dice aquí, ¿verdad? En el caso de nuestro libro. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Oye, ¿y qué cosa? Que antes fue escrito en piedra, ahora en corazones, porque los corazones se le pusieron como de piedra porque nadie puede cumplir la ley. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pondrán o los pusiereis, ¿verdad? Por obra. Mire, en la dispensación como tal de la promesa y lo que estaba como señal era la circuncisión. De ahí en adelante para el pueblo de Israel. Pero ahora en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, hay como premoniciones de lo que es el propósito de Dios en la línea del factor tiempo, saltándose de un tiempo a otro. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. No te habla de la parte carnal, te está hablando de la parte espiritual. Y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Antiguo Testamento, Deuteronomio 36, Jesucristo ya estaba, como todo Dios, dando palabra, exactamente las palabras que iba a dar en su primera venida, ya las estaba dando en el antiguo pacto, porque todo lleva al mero propósito del cumplimiento de Dios. Entonces, el nuevo pacto supone un cambio total de corazón para el que el pueblo de Dios agrade a Dios de manera natural. Entonces, eso que usted ve en las gráficas, vamos a ir de nuevo para terminar aquí. Dispensaciones bíblicas relacionadas al pacto. Todo esto es la base, hermano, de, digámoslo así, de la doctrina bíblica para poder entender, bueno, de forma básica lo que es el plan de Dios y después entrar en partes más profundas cuando usted ya ha entendido básicamente todo esto. Por eso es que nosotros, los que sabemos la escritura, conocemos que esto de pactar con Dios no es bíblico. Es una falsedad y es algo para usar los conceptos espirituales que suponen que llenan e impactan con el solo propósito de hacer dinero, que es la raíz de todos los males. Si los hermanos, hermanas, etcétera, conocieran de la Sagrada Escritura y de todas estas cosas, no estuvieran con gente estafadora. Pero esto es lo que podemos ver. Es tan fácil que yo venga y diga, un montón de mentiras de forma básica, de forma entendible, de forma sin ni siquiera nadie tenga que pasar trabajo más que escucharme decir a mí una frase y ya está, a que yo te explique la verdad, que hemos requerido cuánto aquí de esta forma para poder hablar de esto, más de una hora, casi 2. Es más fácil conocer una mentira explicada simple, porque hoy en día mucha gente se piensa que tú en un párrafo de Facebook o que tú en 2 o 3 líneas o que en un videíto de 5 o 10 minutos ya tú vas a explicar todo eso y eso no es así. Entonces es más fácil por eso la mentira a la verdad. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Hemos terminado. Nosotros queríamos ya ver por obvia razón, por lo obvio, ya ver por qué hemos tomado o hemos elegido este tema como comienzo, ¿verdad?, de este trimestre, para de aquí entonces poder entender más cosas que vamos a seguir explicando del caso, ¿verdad?, de las profecías bíblicas, del caso del Apocalipsis. Siempre todo esto también se enlaza a los profetas porque ellos desde el tiempo antiguo ya hablaban de lo que iba a suceder y de lo que iba a acontecer. Como hemos visto, algunas cosas ya se han cumplido en el caso de nuestra época, otras están por cumplirse.
Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, ¿verdad? Hacia adelante en el Señor. Ya para la próxima clase también esperamos también tener un poquito más de interacción. Si en alguno de los temas que nosotros vamos a estar hablando en medio de la clase tiene alguna pregunta, en confianza nos puede hacer la pregunta. Nuevamente, antes de irnos, les recuerdo, toda la semana, jueves en la noche o viernes en la madrugada, pendientes a los emails, porque vamos a estar mandando una nueva contraseña con el link y todo bien cómodo para que usted, ¿verdad?, se conecte. Aquí, ¿verdad?, todos los viernes hasta septiembre estaremos aquí. Recuerde también los videos que vamos a estar subiendo a nuestro Drive, todos van a estar ahí hasta el final del trimestre. Ya decidimos pagar para que no haya problema de que estar borrando y que después los hermanos no puedan o no les haya dado tiempo, haya un contratiempo que borraron. Así que todos los videos van a estar aquí que demos en nuestra clase hasta fin del trimestre para darles la manito. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde hacia adelante en el Señor. Si quieren pueden dar algunas palabras para despedirse antes de que nosotros podamos. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ha sido un placer. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Hermano Amén. Miguel, Sí, ¿sigue hermana. en el plano, en pie de oración los sábados? Todavía no, es que nos hemos enfocado más en dar las clases, porque con el caso de la oración nosotros, bueno, ya lo estamos dando ya por el caso de Facebook, entonces a veces no podemos como que alternar. Estamos pensando en ver cómo hacerlo, ¿verdad?, con el grupo de Zoom. De hacerlo, pues sería entonces con los que ya han estado con nosotros anteriormente enlazados. Yo pienso que quizás después de que nosotros terminemos el trimestre podamos entonces acomodarnos un poquito para las clases de oración, para las transmisiones de oración por Zoom. Ajá. Sí, amén. Amén. Que les bendiga. Dios les bendiga, Dios les hermanos. Gracias bendiga. por estar por acá. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes. Igual de Bendiciones, hermanas, hermanos. Gracias por la enseñanza. Bendiciones, hermano Miguel. Amén. Un abrazo. Le bendiga, hermano Miguel. Para todos.